Ahorita un ratico. Yo lo llamo. Bueno, están entrando como tardecito los compañeros, ¿no? Bueno, señores, demos comienzo a nuestra clase, entonces para todos muy buenos días. Nuevamente un placer con todos ustedes, pero antes de eso, necesito Diego Benavides. Diego Benavides. Aló, Diego Benavides. ¿Dónde se encuentra Diego? Bueno, háganme un favor, señores, tengan la amabilidad, ya me molesta. Entonces, por favor, todo el mundo coloca sus nombres aquí en el chat, por favor. ¿Aló? ¿Ok? Ok, ojo, recuerden que eso está grabado, entonces se está registrando las personas que están aquí, ¿vale? Sí. Ya después se registren, ya nada que ver. ¿Qué pasa, Steven? ¿Cómo está? Era para comentarle, buenos días, era para comentarle de que Lisette Rosero no tiene internet. Vale, ok. Profe, y le recuerdo de pronto del compañero La Torre, ¿no? Que se le fue la luz. ¿La Torre? ¿Cuál es el nombre de él? Ah, Daniel La Torre, profe, Aramillo. Me dijo que ya lo había comunicado a usted. Y de pronto mucha gente... Ah, ya. Vale, sí. Vale, Sí. listo, muchachos, ok. La Torre y Lisset, listo. Vale. Jonathan, por favor, cierras el micrófono. El alcachofa es un alimento que tiene muchas propiedades. ¿Por qué no hablamos del alcachofa, mi doctor Santa María? Bueno. Ok. Bien, por favor, nuevamente Diego Benavides. ¿Firmaste aquí entonces, por favor? Necesito que contestes el audio, por favor. Sí, Diego Benavides, por favor. Ok. ¿Me hace el favor? ¿Puedes encender tu cámara? Bueno. A ver, déjame verte. Listo, Diego. Diego, hazme un favor. ¿A qué hace referencia ese comentario que colocaste en el chat? Eso de que jajaja, ¿eso cuenta como participación? No, profe, se les puede reírse un rato. No lo tome mal. No, pero ¿a qué hace referencia eso? Nada, profe. Vale, les voy a pedir un favor a todos. Lo mismo. Qué pena que intervenga ahí. Lo que pasa es que un compañero escribió un comentario que inmediatamente lo borró y no fue un comentario malintencionado, además. O sea, fue algo que de pronto él se equivocó de un chat. Y fue algo gracioso. Eso fue todo y pues, tal vez vale. fue lo que pasó, profe. Pero no fue nada ofensivo en ningún momento.
Sí, porque así lo estoy tomando, la verdad, ¿no? Pues creo que para todos, creo que yo he sido como muy amigable en todos los aspectos, ¿cierto? Entonces, no sé, a mí me molesta, por ejemplo, algunos comentarios. Recuerden que yo también estoy ahí y así no estuviera. A mí me parece como maluco es comentarios como, por ejemplo, lo que colocan ahí. ¿Cómo es que dicen aquí? Dicen, ya lo quitaron, a ver. Dice que si eso, ¿cómo es eso? También cuenta como participación. Me da a entender, ¿cierto? Que, o sea, lo que estoy haciendo yo es regalar la nota, ¿no? De ustedes. Entonces, muchachos, pues si eso lo están tomando así, ¿cierto? Pues entonces dígamelo de una vez, ¿ok? Pues para mí, No, profe. eso es una forma, permítame, Luisita, termino. Para mí eso es una forma de animarlos, de motivarlos, pero pues si estoy viendo, de acuerdo a esos comentarios, que esto es como, repito, ¿no? Como regalarle la nota o es una bobada o algo por el estilo, pues dígamelo, muchachos, y entonces actuemos de una manera como más estricta, ¿cierto? Y entonces no demos nada, ¿cierto? Pero entonces, muchachos, ante todo, yo creo que algo que les he destacado a ustedes es la parte de valores, ¿no? El respeto y todos esos valores que para mí son importantes, ¿listo? Si de pronto vuelvo y repito, ven que la forma como yo estoy manejando esto es como muy arbitraria, muy, no sé, ¿cierto? Entonces me lo dicen y lo solucionamos de una vez, ¿ok? Eso, muchachos, y si a alguien de pronto le disgusta la metodología, la forma como estoy manejando eso, con mucho gusto, de frente me lo dice y lo solucionamos también por aparte, señor, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Luisa. Ah, no, profe, como decía Sandra, no fue ningún comentario de usted, sino que fue que un compañero se equivocó de chat y pues hicieron esos comentarios y se empezaron a reír, pero para el compañero, no para usted, profe. Vale. No era nada Listo, tan pues. relacionado. Bueno, espero que sí sea, chicos, como les digo, lo que quiero que les quede a ustedes claro, por favor, lo que yo he tratado de sembrar en ustedes, aparte de las temáticas que me he preocupado, ¿cierto? Porque las temáticas sean lo mejor preparadas, lo mejor para ustedes, también en la parte de valores, muchachos, por favor, eso es lo que necesito que les quede claro, ¿cierto? ¿Ya? Yo entiendo, pues uno como joven a veces friega, molesta y toda la cuestión, pero hasta eso hay que hacerlo con respeto. Listo, ya estoy entendiendo lo que me está diciendo Sandra, lo que me está diciendo la compañera Luisa, ¿cierto? Les he dicho, ante todo, mire, yo creo que soy de los más mayores profesores ahí en el programa, pero aparte de eso, mire, sin embargo, soy el que más amigos tiene ahí con los jóvenes, con los muchachos. Entonces, eso pues para que lo tengan presente, ¿no? Y siempre ha habido una cordialidad, siempre ha habido, aparte de que ha habido amistad, pero ha habido mucho respeto, ¿ya? Y eso no lo voy a dejar perder por nada, ¿listo? Entonces, bueno, muchachos, ya haciendo esa aclaración, comenzamos la clase de hoy, creo que no va a ser muy larga, ¿listo? Por favor, me confirman si se está mirando o no se está mirando. Sí, profesor. Vale. Vale, listo. Bueno, chicos, entonces, yo no sé, por favor, ¿me recuerdan si quedamos en esta parte o no? El tema, flujo debido a una disminución de carga. ¿O quedamos en esta parte de aquí? No me acuerdo, por favor, señores, ¿me pueden confirmar? Antes. ¿En esta? Sí, profe. Sí, resolvimos ese ejercicio, profe. Vale, resolvimos este. Vale. Listos. Bueno, entonces, muchachos, ya en el transcurso de esta semana les envío un tallercito para que se vayan preparando, ¿cierto? Para el final, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que este tipo de ejercicios relacionan la parte hidrodinámica con la parte de hidrostática, ¿no? Y que, a pesar de que ustedes se van a encontrar con algunos ejercicios en los cuales no conocen, por ejemplo, no conocen algunos términos como este que está aquí, miren, ¿cierto? El Y, ¿cierto? Esta parte de aquí. Esta parte de aquí, miren, a pesar de que no lo conocen, utilizando esas ecuaciones, la combinación de las ecuaciones de hidrostática con hidrodinámica, se van a dar cuenta, pues, que estos términos se pueden cancelar. Eso es muy bueno que lo tengan presente, repito, porque sí se van a encontrar con problemas de ese tipo, ¿ok? Entonces, miren, que ya cuando hablamos de hidrodinámica se van relacionando muchos otros temas, ¿no? Muchos otros temas
que anteriormente solo iban a ser parte de la hidrostática, mira, ahorita empiezan a formar parte de la hidrodinámica. Bueno, señores, entonces, continuando, aquí vemos, por ejemplo, este ejercicio. Entonces, esto no lo hemos visto, ¿sí? Esta parte no, ¿no? No. ¿No? Vale. Bueno, señores, entonces aquí vamos a aprovechar, ¿cierto? Como ya habíamos visto, ¿cómo se llama? La ecuación o el principio de Torricelli, ¿cierto? Que es el que ustedes miran aquí, en donde lo que él hizo fue encontrar esta ecuación que está aquí, mírela. Él lo que hizo fue encontrarla y esa ecuación, dado a que fue él el inventor, pues, o el descubridor más bien, entonces a esta ecuación se le conoce como el teorema o ecuación de Bernoulli. Bueno, a partir de ahí, pues, vamos a utilizar esa ecuación para encontrar cuál sería la velocidad en el punto 3. Esta sería como nuestra incógnita, cuál es la velocidad en el punto 3. Entonces, para encontrar esa velocidad, bueno, de antemano, antes de encontrarla, nosotros ya podemos hacer una estimación, ¿cierto? Solamente mirando el gráfico, ¿cuánto valdría esa velocidad en el punto 3? 0. 0. ¿Listo? Miren, 0, solamente profe, mirándola ahí. que se encuentra Sí, señor. atmosférica. No, no por eso. Sí vale 0, pero no por eso, ¿cierto? Esa velocidad en el punto 3. Perdón, profe. Ajá. Perdón. No, siga, tranquilo. ¿Qué pasó? Bueno, listo. Entonces, ojo, esa velocidad en el punto 3 sí vale 0. ¿Listo? Pero no porque está a la presión atmosférica, ¿listo? Cierren por ahí el micrófono. Steven. No, profe, Vale. estaba haciendo un comentario sobre la altura que decía. Ah, siga, entonces, tranquilo. Que estaba a la misma altura, que era 0. Ah, vale. Bueno, listo. Ok. Bien, señor. Está hablando de la velocidad, porque es 0, pues con el dibujo que miro, o sea, si estamos hablando de velocidad, perdón, profe, yo tomé como la presión, pues si estamos hablando de la velocidad, no es porque pierde energía, algo así, profe, al subir, Exactamente. O sea, el chorro. Sí, correcto. Perfecto, muy bien. Sí, señor. Esa es la razón principal, digámoslo así, ¿no? Porque se pierde energía. A medida que va subiendo, la energía va disminuyendo, y llega el punto, que es este aquí, en donde ya no tiene velocidad. Y en ese sentido, si se puede dar cuenta, mire, ya cada una de las moléculas del agua que está ahí empieza a bajar. ¿Listo? A cambiar ya de sentido. Pero vamos a demostrarlo desde el punto de vista matemático, ¿cierto? Esto que nosotros físicamente, ¿cierto? Lo estamos deduciendo en este momento. ¿Para eso qué hacemos? Entonces, para eso, señores, establecemos la ecuación de Bernoulli entre dos puntos. Bien puede ser entre el punto 1 y el punto 3, ¿cierto? O bien entre el punto 1 y el punto 2. ¿Listo? Entonces, empezamos a establecer esa ecuación. Lo vamos a hacer directamente entre el punto 1 y el punto 3. ¿Listo? Entonces decimos, presión 1, ojo, ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Sobre gamma más Z1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto debe ser igual a ¿qué? A la presión 3 sobre gamma más Z3 más la velocidad 3 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bien, entonces como vemos, el punto 1 se encuentra expuesto a la atmósfera. Entonces decimos que como está expuesto a la atmósfera, esto vale 0. La velocidad 1, como está dentro del tanque, ¿cierto? Va a valer 0. Ojo, dentro del tanque, pero me refiero aquí en la superficie libre del fluido. La presión 3, mírenla, ¿cierto? Como el punto se encuentra expuesto a la atmósfera, vale 0, ¿cierto? Y me queda, pues, simplemente estos términos, ¿no? Z1 igual a Z3 más la velocidad 3 al cuadrado sobre 2G. ¿Listo? Como la idea es encontrar la velocidad 3, entonces decimos que Z1 menos Z3, ¿cierto? Esto multiplicado por 2G, raíz, ¿cierto? Debe ser igual a la velocidad 3. ¿Bien? ¿Cuánto vale Z1 menos Z3? Z1 menos Z3 en el gráfico. ¿Cero, ¿Cuánto? profe? Menos No, H. Z1 menos Z3. No, Z1 H. menos Z3. H, no. H. Ojo que uno está acá arriba, miren.
1 está arriba y 3... Ah, perdón. A ver, discúlpeme. Z1 menos Z3. 0. Z3, eso, discúlpeme, tenía razón la 0, compañera. sí, profe. Sí. Z1 menos Z3 vale 0. ¿Por qué? Porque están al mismo nivel, ¿no? Está un poquito torcido el dibujo, pero mírelo aquí, están al mismo nivel. ¿Cierto? Mírelo aquí. Están al mismo nivel. Como están al mismo nivel, ¿cierto? Valen 0. 0 por algo, lo que sea, vale 0. Raíz de 0 vale 0. Conclusión, la velocidad en el punto 3 vale 0 metros sobre segundo. ¿Vale? Bueno, esto como para lo que, pues para que tengamos en cuenta, ¿cierto? Desde el punto de vista matemático, ¿cómo lo podemos sacar? También lo podíamos haber encontrado si hacemos la ecuación de Bernoulli en dos partes, ¿cierto? Por ejemplo, aplicarla entre el punto 1 y el punto 2, ¿cierto? Y luego entre el punto 2 y el punto 3, ¿cierto? Y así también la podíamos haber encontrado, ¿cierto? Esa velocidad. Vamos ahorita, señores, a hacer otro problema que es interesante, ¿ya? Y se lo podría hacer en la práctica con algunas modificaciones, y es el que ustedes ven aquí en la pantalla. Primero leamos esto. Por medio de un sistema similar al que se muestra en la figura, calcule la presión del aire, ahorita miramos la figura, calcule la presión del aire que se necesita aplicar sobre el agua, a fin de que el chorro llegue a 40 pies por encima de la salida. La profundidad H es de 6 pies. Entonces, por favor, miren ustedes este gráfico de aquí. ¿Sí? Mírenlo aquí. Sí. Ahí está. Entonces, miren, este es el gráfico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se pide? Buscar, mira, imagínense, o sea, bueno, primero que todo, observen ustedes el tanque. Mira, aquí no está abierta la atmósfera. Aquí lo que pasa es que se colocó un manómetro. Recuerden que un manómetro es un instrumento de medida, ¿cierto? Es un instrumento de medida de presión, ¿ok? Y entonces, lo que se está pidiendo aquí, bueno, en la práctica, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que tendría que hacer usted? Bueno, aquí lo que está pidiendo es mirar qué presión debe ir en este punto, qué presión debe ir aquí para que este fluido, llámese agua, creo que es en este caso, sí, agua, mírelo, aquí lo dice, para que esta agua llegue a esta distancia de 40 pies, ¿ok? Pero entonces en la práctica, ¿cómo haría usted para conseguir esa presión? Pues tendría que colocar aquí encima, ¿cierto? Tendría que colocar, ¿qué? Un manómetro, ¿cierto? Un manómetro, perdón, un compresor, discúlpeme. Tendría que colocar aquí un compresor de aire, ¿cierto? El cual pues tiene, la función de ese es incrementar la presión. Eso es lo que hace un compresor, incrementar la presión. Entonces aquí, mire, vendría presión del valor que nosotros calculemos. Lo vamos a calcular aquí. ¿Listo? Esto sería como un compresor. Y este instrumento lo que va a hacer es medir exactamente cuál es esa presión, no es más. Entonces, ¿cómo calculamos esa presión? Para lograr alcanzar a esta altura. Entonces, nuevamente, aplicamos mi ecuación de Bernoulli entre estos dos puntos. El punto 1, que vendría a ser este, y el punto 3, que viene a ser este. Entonces decimos, presión 1 sobre gamma más Z1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, eso es igual a ¿qué? A la presión 3 sobre gamma más Z3 más la velocidad 3 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Listo? Y nuevamente, presión 1, esa es la incógnita, ¿cierto? La velocidad 1, ¿cuánto valdría en ese caso, señores? 0. Sigue valiendo 0. Eso no tiene por qué perjudicarse, recuerden. Asumimos que el tanque es bastante grande, ¿cierto? Entonces esta velocidad sigue siendo 0. La presión 3, mire, como el punto se encuentra en la atmósfera, va a valer 0, ¿cierto? Y la velocidad 3, como ya sabemos, ya la dedujimos en el anterior ejercicio, esto va a valer 0, ¿cierto? Y físicamente la podemos ver ahí, vale 0. ¿Qué me queda? ¿Cierto? Que la presión 1 sobre gamma, ¿cierto? Va a ser igual a que a Z3 menos Z1, ¿ok? Z3 menos Z1. De aquí decimos que la presión 1 que yo necesito va a ser igual a que a Z3 menos Z1, esto multiplicado por gamma, ¿vale? Entonces, ahí tenemos esto.
¿Listo? Bien. Entonces, ¿cuánto valdría? ¿Alguien va a intervenir? Perdón. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, profe, es que no alcanzaba a ver la altura 1. ¿Cuánto es? Vale, vale. Ya la miramos aquí, permítanme. Listo, aquí está. Ok, H1, esta de aquí, vale 6 metros. Esto vale 6 metros. Y esto aquí vale 40 pies. Perdón, 6 pies y 40 pies. 6 pies. Señor. ¿Podría repetir por qué la presión 3 es 0? Ah, vale. La presión en el punto 3 es 0, ¿por qué? Porque mire que todo esto, ¿cierto? Todo esto está expuesto a la atmósfera. O sea, ¿qué es lo que está en contacto con el punto 3? Mire, todo esto es aire, mire. ¿Sí? Entonces, como es aire de la atmósfera, ¿cierto? Entonces, este punto está expuesto, o quien le está haciendo presión es la presión atmosférica. Entonces, como es la presión atmosférica, pues vale 0. ¿Sí, compañero? Vale. Entonces, ojo, ¿cuánto vale Z3 menos Z1? Menos 20. 34 pies. ¿Cuánto? Yo digo menos 20. ¿Menos 20? No, señor. 34, Z3. profe. 34, sí, le entendí 4. 34 pies. ¿Qué, profe, me podría explicar? Claro que sí. Miren, observen. La distancia que hay aquí, ¿cierto? La distancia que hay, miren, desde aquí hasta aquí, que miren. Esta distancia es de 40 pies. ¿Listo? Aquí lo está señalando. Yo pensé que era 60. Listo, profe. Ya. Y la distancia que hay de aquí a aquí, ¿cierto? Para los demás, ¿ok? ¿Cierto? Miren aquí, es de 6 pies. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay desde aquí hasta aquí? ¿Cierto? Esta sería la incógnita aquí, pues sería esta distancia, que será que la resta de 40 menos 6, 34 pies. ¿Cierto? Eso sería esto. Y ahora si el peso específico, como no me están diciendo temperatura, lo tomamos. 4, profe. Correcto, lo tomamos muy bien, como el peso Eso está- específico del agua, que sería 62.4 libras sobre FT cúbico. Muy bien. Entonces, por favor, ¿cuánto me daría la presión en el punto 1? 2121.6 me da mi profe. Sí, profe, me da igual. 2121.6, muy bien, libras sobre pie cuadrado. Recuerden que estas son las unidades propias del sistema inglés, pero no las que más se utilizan en la práctica. En las prácticas se utilizan mucho las unidades de libras sobre pulgada cuadrada. Y entonces, ¿cuánto quedaría esto en PSI? Eso ya pueden hacerlo rápido. 14.7. No. No da eso. No creo que dé eso. No. ¿Sí da eso seguro? A ver. Tiene que dividir eso entre 144, ¿no? A ver. Sí, entre 144. ¿Eso fue lo que hizo, compañera? Sí, profe, da 14.7. Sí, profe. Sí, da. 14.7 PSI. Bueno, vale. Entonces, miren, esa es la presión que este compresor que está aquí debe estar dando, ¿cierto? A este tanque que se encuentra aquí. Esa es la presión que debe haber aquí del aire que está aquí dentro del tanque. ¿Para qué? Para que este fluido pueda ascender hacia acá. Si quieren, si les parece difícil imaginarse eso, imagínense que el compresor lo que está haciendo es, hagamos de cuenta que aquí hay un pistón. Entonces, este compresor lo que está haciendo es la fuerza para que este pistón empiece a bajar, ¿cierto? Y empiece a hacerle pues presión a todo este fluido para que suba por acá. Eso es lo que está haciendo en sí el compresor. ¿Listo? Eso es, muchachos. Señora. ¿Por qué salió 14.7? O sea, pasaron 2.121.6 pies a Dividido, libras. correcto, a libras cuadradas. O sea, eso sería dividirlo entre 144. Ya. ¿Sí está bien? Porque no lo tengo acá. Ah, sí. Sí está bien. ¿Listos? Bueno, muy bien.
Por último, señores, respecto a este tema, ¿cierto? Importante, por ejemplo, mire, esta ecuación que vamos a ver ahorita, señores, es muy importante. Tiene su deducción, en este momento no la voy a hacer, simplemente les voy a dar la ecuación, ¿no? Pero esta ecuación es bien importante que nos serviría pues para saber cuánto tiempo tarda este fluido que está aquí en salir de este recipiente que está aquí, del tanque, ¿cierto? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tarda? Entonces, para eso, la ecuación es la siguiente. Aquí dice flujo debido a una disminución de la carga. Claro, o sea, mire esto, este fluido, ¿cierto? Empieza a descender, se encuentra aquí, ¿cierto? Y empieza a descender, ¿no? Entonces lo que se quiere es averiguar cuál es el tiempo que tarda en descender, ¿cierto? Totalmente el flujo o de un punto a otro punto, ¿cierto? Por ejemplo, cuál es el tiempo que tarda en pasar, ¿cierto? En pasar de este nivel que está aquí, ¿cierto? A este nivel que está aquí. ¿Cuánto tiempo? ¿Ok? Eso nos puede servir en la práctica también. Entonces, esa ecuación es la siguiente. T2 menos T1, eso va a ser igual a ¿qué? A 2 veces el área J, perdón, área del tanque sobre área del agujero por donde está saliendo el fluido, ¿cierto? Esto dividido entre 2G y multiplicado por las alturas respectivas, ¿cierto? Por la raíz de esas alturas, por la diferencia de esas alturas. ¿Ok? Entonces, aquí vemos quién es H1. Pues H1 viene a ser la altura inicial, ¿cierto? Miren, aquí está lleno el tanque totalmente, ¿cierto? Miren, esta es la altura. ¿Y quién es H2? El sitio hasta donde yo quiero calcular el tiempo que tarda en vaciarse, ¿cierto? Entonces, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Ok? Ahora, si yo quiero, pues, repito, calcular Profe, el tiempo qué total pena. de vaciado. Ajá. Es que no alcanza a ver el cursor. ¿De dónde hasta dónde dijo? Para vaciarse es que no alcanza. Sí, sí, el tiempo que tarda en vaciar desde aquí, permítame. El tiempo que tarda en vaciarse desde aquí, que es cuando el tanque está completamente lleno, hasta aquí, miren. ¿Cierto? Miren. Esto vale H2, ¿cierto? Y esto vale H1, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tiempo que tarda en vaciarse el tanque desde este punto hasta este punto de aquí? Bien, y estaba diciendo, pues, que igualmente yo puedo calcular el tiempo que tarda en vaciarse totalmente. Entonces, en ese caso, H2, pues, ¿cierto? Valdría 0, ¿no? Porque sería solamente calcular cuánto tarda en que esta altura H1, ¿cierto? Valga totalmente 0, ¿vale? Entonces, vamos a hacer también un pequeño ejercicio para este caso. Entonces, el ejercicio está aquí. Dice, para el tanque que se muestra en la figura, es decir, este de aquí, encuentre el tiempo necesario para drenarlo. Para drenarlo es para vaciarlo por completo. Profe, Señora. sí, qué pena interrumpirlo. ¿El 1/2 tranquilo, de dónde no se salía preocupe. o era solo de la ecuación? Sí, se sale de la ecuación. Eso sale de una deducción, ¿cierto? Es que si Ah, quieren ya. la podemos hacer, ¿no? Pero en este caso no la vi necesario hacerla, pero pues si ustedes quieren la hacemos. ¿Sí? No, profe, era solo una duda que tenía. Bueno. Listo, señores. Entonces, encuentra el tiempo necesario para drenarlo desde un nivel de 3 metros, ojo, miren, desde un nivel de 3 metros, aquí, 3 metros, ¿ok? A otro de 0,50, miren, o sea, aquí, 0,50 metros. El tanque dice que tiene un diámetro de 1,50. Esta distancia, esto de aquí, ¿cierto? Este diámetro del tanque dice que es de 1,50 metros. 1,50 metros. Y
La tobera, ¿qué es la tobera? Es la salida, ¿no? Del agujero, miren. La tobera tiene un diámetro de 50 milímetros, ¿ok? La tobera la representan aquí como DJ, la voy a colocar aquí, miren. DJ igual a 50 milímetros, ¿ok? Entonces, me están pidiendo calcular ese tiempo, ¿ok? Bien, señores, pues entonces, desarrollamos esto. T2 menos T1 igual a ¿qué? A 2 veces el área del tanque. Para el área del tanque tenemos que tiene un diámetro de 1.50. Por favor, me colaboran cuál es el área del tanque para ese diámetro. 1.76. ¿Por 10 al algo? Metros, no, metros cuadrados. Vale. Ok. Esto dividido entre el área del agujero, ¿cierto? Para el área del agujero tenemos que ese diámetro es de 50 milímetros. ¿En metros cuánto daría? 0.05. Muy bien. Ese sí da Sobre. 1.96 por 10 a la menos 3. Profe, disculpe. ¿El diámetro o solo el valor? No, el área, discúlpeme, el área. Regálame un minutico, compañerito. ¿Cuál es el área del tubo, de la salida del agujero? 1.96 por 10 a la menos 3. Listo. Compañero, coménteme, ¿cuál es su inquietud? Profe, aquí es que es 2 por el área del tubo sobre el área... No, esto es del tanque. Ah, tanque, y el otro es... Este es el del agujero, este agujero que está aquí, este aquí. Ya. ¿Listo? Ya. Eso, chicos, no se queden con las dudas, ¿vale? Ok, entonces 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, listo. Esto deben ser metros sobre segundo. En este caso deben ser esto, bueno, dejémoslo aquí, eso sale de deducción. Y las alturas, H1 dice que vale 3 metros, ¿cierto? Raíz menos H2, que en este caso dice que queremos saber cuánto tiempo tarda en bajar hasta ese nivel. Esto vale 0,50 metros, ¿cierto? A la 1/2. ¿Listo? Ok, entonces con eso vamos a obtener un tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto valdría eso, por favor, señores? Resultado total. Profe, me dio un resultado de 415.56 segundos, deberían ser, ¿no? No sé si esté bien. Sí, está muy bien. 415 punto ¿qué? .56. .56 segundos. Muy bien. Eso en minutos, ¿cuánto equivaldría? 415.56. En minutos. Serían iguales a 6.93 minutos. 6.93 minutos. Bien. Nuevamente, señores. Pero, bueno, aquí esto me da que T2 menos T1. Profe, pero ¿cómo así T2 menos T1? Claro, esto aquí me da una diferencia de tiempo, ¿no? Esta ecuación está hecha para que me dé una diferencia de tiempos. Pero si usted quiere decir, bueno, listo, yo quiero saber cuál es el tiempo T2, ¿cierto? ¿Ok? Entonces dice usted, bueno, parto de un tiempo 0. Ahorita, empiezo, suponiendo que ahorita no había medido ningún tiempo antes, sino que comienzo desde 0. Entonces T1 vale 0 y comienza cronómetro, ¿cierto? Y empieza a tomar el tiempo en la realidad, ¿listo? Y ya obtengo pues aquí mi tiempo que dura en salir el agua de este tanque por este agujero. Ahora, lo que les he dicho siempre, ¿no? Entonces hagamos tratemos de imaginarnos en la realidad. ¿Cómo sería esto? Entonces observemos, mire, el tanque tiene un diámetro de unos 50, ¿cierto? Más o menos, mire, desde el centro de mi pecho, ¿cierto? Hasta la mano hay aproximadamente 1,10, 1,20, ¿cierto? Más o menos, ¿cierto? Entonces más o menos como por aquí
vendría a ser el diámetro, ¿cierto? Y esto es un círculo, miren. Entonces es un tanquecito grande, ¿cierto? Incluso un poquito más, yo creo que por aquí vendría a ser mi tanque, ¿no? Es un tanque grande, ¿cierto? Y la altura dice que es de 1.50 metros, ¿no? Entonces más o menos, miren, eso viene a ser la altura de una persona muy bajita, ¿sí? 1.50 metros más o menos viene a ser como por aquí, ¿no? Y el agujero por donde está saliendo esa agua, ¿cierto? Es de 5 centímetros, ¿cierto? 5 centímetros más o menos es esto, miren, señores, esto. Los 4 dedos, esta distancia, son 5 centímetros, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, con esas características en su mente, imagínense, se tarda prácticamente 7 minutos en vaciarse este tanque, señores, 7 minuticos, ¿cierto? Entonces, como para que tengamos una idea, ¿no? Y en ese sentido ya puede usted imaginarse, bueno, si eso tarda en descargarse ese tanque que está ahí, ¿cuánto tardaría una piscina que tiene, por ejemplo, como medidas 2 por 3 metros, ¿cierto? Por 1.5 metros, ¿cierto? ¿Cuánto se tardaría? Mira, aquí la verdad es que se está tardando un tiempo bastante corto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque pues mire ese diámetro. Es que 5 centímetros, miren señores, 5 centímetros es bastante, ¿no? Imagínense ustedes que la cometida que ustedes tienen en sus casas es de media pulgada, ¿no? Y des en cuenta el chorro de agua como sale. Entonces ahora mucho más acá, ¿no? Que estamos hablando de 50 milímetros, que son prácticamente 2 pulgadas. Son 2 pulgadas, ¿no? Una pulgada son 25.4 milímetros. Entonces, mire, son 2 pulgadas, ¿cierto? Es bastante, ¿no? Entonces, uno con base en eso ya puede hacer algunas apreciaciones y puede decir, ah, bueno, listo, entonces, mire, yo necesito una manguera de tal calibre, yo necesito que el tanque tenga tales dimensiones, bueno, en fin, todo ese cuento, ¿vale? Eso es importante. Ahora, les hago una pregunta relacionada con fluidos, más no exactamente con el tema que estamos viendo ahorita, pero que sí es importante para ustedes. Un regalito ahí. Ustedes se han dado cuenta que la mayoría de recipientes que contienen fluidos son de tipo cilíndrico. Si no es así, por favor, alguien dígame si ha visto un tipo de recipiente que no sea, pues, cilíndrico o de forma de óvalo o algo así. Yo lo he visto cuadrado, pues. ¿Cuadrado lo ha visto? A ver, dígame. Llámela. O sea, que contenga un fluido, pero que sea de una forma que no sea cilíndrica, ¿verdad? No, por eso, ¿dónde has visto un contenedor que tenga forma cuadrada? Mira, ¿no? Saben a ver en las botellas puede ser las de agua, hay unas botellas de trago que traen, o sea, no son cilíndricas, sino que son cuadradas, pero... Ah, pero pues estás hablando, por ejemplo, de whisky o algo por el estilo, esas botellas normales. Pues sí, bro. Ajá. Bueno. Las he visto en suero o también en agua, ¿cómo se llama? De esa agua que es con sábila. Ah, ya. También los galones de gasolina. Esos ¿Cuadrados? ¿Cuadrados? Señora Evelyn, sí, coménteme. Vale, ahorita lo miramos. Sí, profe, si no estoy mal, yo sí he mirado, o sea, por acá, donde, o sea, directamente donde almacenan el agua como tal, creo, y sí son contenedores, pero creo que rectangulares y son en cemento, pero o sea, ¿qué es? O sea, es que no recuerdo ya exactamente, pero es de donde se distribuye el agua para aquí, para todo este lugar. Profe, otro que hay es también en los hospitales para transportar el alcohol. Ese sí es bien cuadrado. No sé si lo... A ver, ¿cómo puso? Coméntame. Es que ahora en la pandemia, pues, transportaban el alcohol en contenedores cuadrados. O sea, sí son grandes y son bien cuadrados. Bueno, a ver, ¿verdad? Les comento, ¿no? La pregunta que les hago es porque esto sirve para la vida práctica, ¿no? Es importante, ¿vale? Entonces, observemos. Normalmente, pondrán atención aquí, si ustedes, hablemos de contenedores grandes, ¿no?
Pues me ponen el ejemplo, por ejemplo, de una botella de whisky, alguien me habló de algo de un suero, creo que me dijo, listo, bueno, es otro cuento, ¿no? Pero algo que deben tener ustedes bien claro es lo siguiente, ¿no? Observen, por ejemplo, cómo es un carro tanque. Miren, un carro tanque, ¿cierto? Tiene esta configuración, ¿listo? Y eso no es solamente porque quede bonito, pues si es que podemos decir que es bonito, a mí me parece que sí es bonito, pero no quiere decir que sea solamente por eso. A ver, ¿qué otros? Por ejemplo, en las bombas, ¿cierto? Las bombas de gasolina, si se dan cuenta, el tanque que entierran también tiene una forma parecida a esta. Algunos recipientes, por ejemplo, que contienen, o algunos no, todos los recipientes, por ejemplo, que contienen gases, también tienen forma cilíndrica. Ejemplo, el tanque de gas que ustedes tienen en la casa, los que tengan. Por ejemplo, el extintor, si se han dado cuenta, tiene forma cilíndrica, tiene forma de esfera. Miren, por ejemplo, estos que les digo esféricos, mírenlos en las mismas bombas de gasolina. Ahí tienen algunos extintores. Hay unos extintores, algunos pues tienen los normales, ¿no? ¿Qué son esos cilindros normales? Pero hay unos que tienen forma esférica. Hay unos grandes más o menos como de unos 40, 50 centímetros, ¿cierto? En forma esférica. Y en general, ¿cierto? Todos los recipientes, especialmente aquellos recipientes en donde el fluido va a estar en movimiento, ¿cierto? Tienen formas redondeadas. ¿Cuál es la razón para esto? Mire, esto es mecánica de materiales. Aprovecho este espacio que estamos hablando de fluidos y repito, ¿no? Como todo está enlazado, y entonces aquí también viene la parte de mecánica de materiales. Pues resulta, señores, que cuando un recipiente, miren, un recipiente, ¿cierto? Tiene esta forma, ¿cierto? Y el fluido está en movimiento, ¿qué va a pasar? Que este fluido va a hacer fuerza, miren, ¿cierto? Sobre cada una de las partes que compone el recipiente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que esto por aquí, ¿cierto? Está soldado, ¿cierto? Y la soldadura, ojo, o más bien, las esquinas, señores, se llaman, eso creo que lo van a ver ustedes en mecánica de materiales, las esquinas se llaman concentradores de esfuerzos. ¿Y eso qué quiere decir? Como su nombre lo dice, ahí es donde los esfuerzos son mayores, se concentran, ¿cierto? Son puntuales y son críticos. Mire, esto les voy a regalar. La verdad no sé si lo vayan a ver en mecánica de materiales, pero les regalo. Esto es bien importante para que lo tengan presente. Eso se presenta para cualquier material. Todas las esquinas concentran esfuerzos. ¿Eso qué quiere decir? Que es la parte más débil de un recipiente, ¿sí? Entonces, para minimizar esa concentración de esfuerzos, normalmente uno lo que hace, ¿cierto? Es redondear esto, redondear. Repito, ¿dónde se presenta esto? ¿O dónde hay que tenerlo más en cuenta? Cuando el recipiente que usted utiliza es un recipiente en donde el fluido se va a mover. Entonces, por ejemplo, miren, un carro tanque, si se da cuenta, mire, en el carro tanque cuando el carro se va desplazando en una vía, pues el fluido no está quieto, el fluido está en movimiento, ¿cierto? Y las presiones que maneja el fluido dentro del tanque son presiones altas, aunque usted no lo crea. Por eso, internamente, para minimizar esas presiones, los diseñadores les colocan aquí unas placas, ¿cierto?, que contienen agujeros. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos agujeros? Y esas placas están en todo el tanque, miren. Entonces, ¿qué hacen esas placas? Lo que hacen es reducir, ¿cierto?, esas presiones que se presentan dentro del fluido para que esas presiones no sean tan fuertes en las diferentes superficies que contienen al fluido como tal, incluyendo, pues, ¿cierto?, estas soldaduras, ¿ok? Tanto es así lo que yo les digo, señores, que, por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de ver
qué pasa cuando ¿cómo es que se llama? Un parabrisas se rompe, ¿cierto? Llegamos aquí, miren, tenemos aquí el parabrisas. ¿Listo? Cuando esto se rompe, ¿listo? Hay veces que llega y se forman así unas grietas, unas fisuras, ¿cierto? ¿Qué se hace normalmente mientras se le busca una solución propia, adecuada? ¿Qué se hace? Si no se tiene la posibilidad de inmediato, lo que se hace es reducir. Bueno, esas grietas, repito, mire, son esquinas, miren, ¿sí o no? Miren, son líneas. Entonces, ¿qué se hace? Para reducir que se siga yendo esa grieta, lo que se hace es, al final de cada una de esas grietas, mírelas, colocarles unos circulitos, romperles con una bruquita especial, ¿cierto? Se les agujera al final de cada una de esas líneas, esos agujeros, y con eso, señores, se está reduciendo esos esfuerzos. Si no se lo deja, esas líneas, lo que hacen, repito, es concentrar los esfuerzos y se sigue yendo la grieta, mire, se sigue yendo, ¿cierto? Y se va a romper más el parabrisas. Por eso es que hacen eso en los aviones, profe. Las ventanas tienen esos huequitos en las partes de abajo. ¿En dónde? En los aviones. Es que en los aviones, profe, en las ventanas tienen unos huequitos pequeños, profe. Hola, yo no me he dado cuenta de los huequitos pequeños que vos dices. Yo no me he dado cuenta. Sí, esos los tienen, pero yo también lo miré en un documental, pero sinceramente no me acuerdo con qué razón era que se hacían esos edificios. Sí, no, muy probablemente es por lo que te estoy diciendo. Y muy probablemente los aviones tienen esas formas, mire, redondeadas, es por la misma situación. Pero usted dirá, profe, ¿pero cómo? Si ahí no está transportando fluido. No, pero se está moviendo en medio de un fluido, ¿cierto? Es una forma relativa de decir lo mismo. Mire, ojo, o el cuerpo se mueve en medio de un fluido, que en ese caso es el aire en movimiento, ¿cierto? O el cuerpo está transportando al fluido, ¿cierto? Entonces, mire, por eso tiene esa forma así. Si tuviera una forma cuadrada o una forma así que tuviera esquinas, señores, ahí muy probablemente cuántos accidentes no hubieran pasado, ¿cierto? Esas son las partes débiles. Y por eso, ahí vuelvan otra vez a analizar ustedes, a imaginarse, a ver, ve, el profe dice esto, a ver, yo qué he visto en la práctica, a ver, he visto esto así, ¿listo? Todo tiene su razón de ser, miren, la cometida tiene su razón de ser. Ahora, si me colocan como ejemplo, por ejemplo, una botella de whisky, pues, listo, muchachos, yo les acepto, listo. Primero, el fluido está en reposo. Segundo, pues, las presiones que se van a ver ahí, pues, son presiones relativamente muy pequeñas, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. Coménteme, Evelyn. Evelyn. Sí, profe, es que la verdad yo estaba confundida, pero sí, el fluido que yo le hablaba creo que se llama la bocatoma, es que por acá, o sea, mejor que yo vivo en Catambuco, y acá hay un contenedor, pero es, o sea, es estático el fluido, y por eso es así rectangular y es en cemento, ¿no? Es por eso, pero no era el movimiento, estaba confundida. Vale, pero si se da cuenta, ¿no? Y como le digo, miren, igual, incluso en los mismos fluidos estáticos, ¿cierto? También se recomienda utilizar recipientes cilíndricos, ¿no? ¿Por qué? Lo que les digo, la idea es que cuando usted tenga el fluido, en lo posible, buscar de que ese fluido, ¿cierto? Mire, de que ese fluido que está aquí, los esfuerzos se distribuyan, mire, de manera equitativa, ¿cierto? Alrededor, ¿no? Mire, alrededor del tanque, y no existan algunas áreas del tanquecito, imaginemos esta de aquí, por ejemplo, que esté expuesta a mayores esfuerzos que otras áreas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se busca normalmente. Coménteme. Ese es como en el caso también de las represas, que no toda es cilíndrica, pero sí hasta llega un punto en donde sí hay una forma curva. Sí, esos son los ejemplos que ustedes deben analizar, ¿cierto? Esas son las razones, ¿no? Por eso generalmente son así, ¿cierto? Igual, mire, por ejemplo, en los diques y en las mismas represas, en la parte inferior, creo que ya lo habíamos hablado, en la parte de abajo generalmente va más reforzado, ¿cierto? Y va más reforzado, ¿por qué? No es con el tema que le estoy comentando ahorita, pero ¿por qué va más reforzado abajo? Porque la presión en la parte de abajo es mayor,
Es la mayor presión incluso que existe, ¿no? Dentro de un tanque. Entonces, en ese caso, pues en la represa. Entonces, esa parte de abajo debe ir como más reforzada que la parte de arriba, ¿cierto? Si solamente se analizara esta variable que les estoy comentando, que es la presión. ¿Ok? Bueno, esto era un comentario que les puede servir, muchachos. De pronto no lo vean ustedes en su carrera, pero pues ya aquí ya les estoy adelantando. Esto les puede servir bastante a ustedes. Y lo que les digo, ¿no? Siempre nosotros como ingenieros debemos estarnos preguntando, estar observando por qué esto, por qué lo otro, miren, ¿ya? Esto es bien importante saber por qué, ¿no? Y eso sirve. Profe, Siga. ¿le puedo hacer una pregunta? O sea, más que todo relacionado con la parte de los orificios que mirábamos ahí. ¿Por qué razón en los chasis de camiones, más que todo he visto, en el chasis trasero le suelen hacer agujeros al chasis, mejor dicho? ¿Por qué razón? Sí, buena pregunta. Una de las razones que yo conozco es por reducción de peso, ¿cierto? Una de las razones. Sí hay otras razones, pero la que yo conozco así de peso de fondo es por reducción de peso. Usted se ha dado cuenta que hay, por ejemplo, miren, nosotros tenemos, por ejemplo, esta hojita. Es un experimento que clásicamente se lo hace, ¿cierto? Entonces, usted coloca un peso aquí, ¿no? Si esta hojita se encuentra entre dos soportes, así como está, la hoja no lo va a soportar, ¿cierto? Le coloca un peso aquí y se va a bajar. Pero si a esta hoja usted, ¿cierto?, le hace esta configuración, ¿cierto? Miren, si se dan cuenta, ¿no? Le hacemos así varias veces esto, puede soportar un peso bastante grande, ¿cierto? En ese sentido, por ejemplo, en lo que usted me está comentando, las vigas, esas vigas que son de acero, en forma de C, algunas o la mayoría, pueden soportar el peso que está estimado. Sin embargo, ¿qué pasa? Cada viga le adiciona una carga adicional que es el peso propio de la viga al carro. Y eso en donde se ve representado en un mayor desgaste de las llantas, ¿cierto? Porque las llantas se desgastan es por el peso, pues, y por el contacto con los diferentes tipos de vías que existen. Entonces, ¿qué pasa? Si esas vigas son muy pesadas, pues, repito, pues va a haber mayor desgaste de esas llantas y como sabemos, pues son llantas bastante costosas. Entonces, una de las razones que yo me acuerdo en ese momento es por el peso, ¿cierto? Entonces, se le hace esto también para disminuir el peso. Sin embargo, esos agujeros deben ser calculados. Si se hacen más agujeros de los que ya están calculados, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar un desastre, ¿cierto? Puede pasar de que se rompa o que se deflecte esas vigas por encima, pues, del límite establecido por el diseñador. ¿Listo? Y puede pasar eso, ¿ok? Eso es, compañero Jonathan. Repito, hay otras razones, pero en ese momento esa es la que más me acuerdo. ¿Okay? ¿Profe? ¿Sí? Venga, yo me encontré con un problema, ¿no? Estaba viendo un video y me di cuenta de que los militares usan la concavidad del agua. ¿Los qué, perdón? Los militares. Estaba viendo un programa, ¿no? Y me encontré con que ellos usan la concavidad en los torpedos, pero en los submarinos, ¿no? Y no entendí por qué. Si explicaban que la concavidad en los submarinos puede ser un problema porque daña las hélices, creo que era. Los agujereaba las hélices. Y estaba mirando, decían que trataban de evitar la concavidad, ¿no? Pero después utilizaban la concavidad a su favor. Me quedé como, ¿por qué? No tiene sentido. A ver, espérate una cosa. Estaban utilizando la concavidad, ¿para qué? ¿Para los submarinos? ¿Sí? No, para los misiles. Ya, el proyectil. Sí, exacto. Ajá. ¿La estaban utilizando para qué? Para que, o sea, tuviera menos resistencia cuando... Exactamente. Ajá. Sí, ese sería el uso, correcto. Lo que pasa es una de las cosas, ¿verdad? Lo que pasa es esto, miren. Ese experimento, de pronto, si tienen tiempo, o de pronto ahora en vacaciones, si les interesa, lo pueden hacer ustedes allá. Miren, imaginémonos, ¿cierto?, que esta es la fuerza del aire, ¿cierto? Entonces, miren, aquí vemos un proyectil, ¿cierto? Lo que dice el compañero, ¿no? Si este proyectil tiene esta forma,
¿sí? Entonces, al tener esta forma que se llama una forma aerodinámica, si estuviera en el agua se llamaría esta forma hidrodinámica. Entonces, ¿qué pasa? Mire, se da cuenta que fácilmente, mire, el aire no le va a causar tanta resistencia. Sí va a haber resistencia, pero va a disminuir. ¿Qué pasaría si la forma del submarino, perdón, del torpedo, del mismo submarino, fuera así? Entonces, observe, mire, el mismo viento, ¿cierto? Le haría eso, ¿cierto? Mire, se le opondría, mire, ¿cierto? Se le opondría y pues esto no nos representaría problemas graves a nosotros, al que esté usando el submarino, al que esté usando el torpedo, bueno, en fin, al que esté utilizando el carro. Supóngase que esto es un carro, lo que estoy explicando se aplica para cualquier medio, ¿cierto? Si se dan cuenta, si ustedes echan cabeza, muchachos, y analizan cómo eran los carros antes, ¿cierto? Un modelo 1954, de esos carros de antes, un modelo 1904, ¿cierto? Los primeros carros, ¿cierto? Miren, repito, utilizo yo varios ejemplos para explicar lo mismo, ¿no? Los carros, ¿cómo eran? Los carros eran así, ¿cierto? Entonces venía el viento, miren, señores, ¿cierto? Y le pegaba de frente. ¿Esto en dónde se ve reflejado? En que el motor necesita mayor potencia para poder desplazarse, ¿ok? Necesita mayor potencia. ¿Cómo son los carros ahora? Pues hombre, miren, los carros, exagerando un poquitico, más o menos son como algo así, ¿cierto? Miren. ¿Ok? Entonces, mire, la forma es aerodinámica. En el caso de un submarino, de un torpedo, mire, las formas son hidrodinámicas, con el objeto de que esas fuerzas que se presentan al frente, en el caso del carro, el aire, en el caso del submarino, del proyectil, el agua, ¿cierto? Esas fuerzas se disminuyen y no haya tanto gasto, ¿cierto?, de combustible, ¿no? O de energía en general para poder desplazarse. ¿Ok? Ahora, respecto a lo que dice el compañero del submarino, del proyectil, dentro de los proyectos que se está haciendo en este momento es utilizar el efecto de la cavitación, señores, utilizar el efecto de la cavitación, ¿cierto? Entonces vuelvo otra vez a colocar mi submarino, supóngase, perdón, mi proyectil, supóngase que es este. Entonces, mire, como esto se va a mover a velocidades grandes, ¿cierto? Las presiones que rodean a este proyectil van a ser presiones pequeñas. Y entre más grande sea esa velocidad, las presiones van a ser pequeñas, ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Y entonces, mire, la presión disminuye tanto que aquí, miren, se presentan unas, ¿cómo se llama? Se empiezan a producir unas burbujas, ¿cierto? ¿No? Producto de la cavitación. Y estas burbujas, ¿cierto? Alrededor, pues nos causan daños, ¿cierto? A medida que la velocidad se va incrementando, ¿no? Desgastes en el material, todo eso que ya lo sabemos. Entonces, ¿pero qué pasa? Mire, esto es algo negativo, pero ahorita están haciendo investigaciones para poder utilizar el efecto de esta cavitación, ¿cierto? En pro, en beneficio, ¿no? Del movimiento de este proyectil, para que esto se mueva más rápido sin causar ese desgaste. ¿Cómo así? Pues verá, resulta de que, como sabemos nosotros, estas burbujas que se producen por la disminución de la presión, ¿no? Al estar cerca de esta superficie, repito, es donde se produce el efecto negativo, que es desgaste, erosión del material de esto, ¿no? Pero, miren que al explotarse lo que hacen también es, si hacemos una pequeña vista de esto, ¿cierto? Mire que esta burbuja llega y le hace una presión de succión aquí a esto, mire, ¿cierto? Trata, mire, de moverlo para allá, ¿sí se dan cuenta? Entonces, en ese momento, pues están haciendo investigaciones de eso. Cómo utilizar esa pequeña fuerza, ¿cierto? Que se produce aquí al implosionar esa bombita, ¿cierto? Y mover a este fluido, darle una mayor energía, ¿cierto? Por efecto de esa cavitación, ¿listo? Eso es algo que se está estudiando bastante, ¿cierto? En beneficio de, ¿ok? ¿No? Y así hay muchas cosas, muchachos. ¿Listo? ¿Listo, compañerito? Listo, profe. Pero, vale. ¿por qué esas burbujas tienen tanta fuerza como para al metal hacerle agujeros? Eso es lo que me dejó impresionado. Sí, imagínate, ¿no? Date cuenta cómo es de importante y de prioritario que nosotros cuando
pues ya cuando ustedes estén en mecánica de fluidos, tengan la posibilidad, y si no, en otra de las materias que siguen adelante van a ver eso, porque es bien importante hacer un buen cálculo y una buena selección de bombas, ¿sí? Imagínense, ese efecto que estamos viendo ahorita de Bernoulli, ¿cierto? De cuando se incrementa la presión, perdón, cuando se incrementa la velocidad, disminuye la presión, ¿cierto? Eso tenemos que tenerlo bien claro aquí, ¿ya? Y cuando nosotros hagamos la selección de una bomba, tener en cuenta que las velocidades que le lleguen a la tubería de succión, o sea, a la tubería de entrada de la bomba, no sean muy grandes, ¿cierto? Esas velocidades están en el orden de 0,5 a más o menos 2,5, 2,8 metros por segundo. Y las velocidades de salida de la bomba están entre 1 y 3 metros, si no estoy mal, algo así es los rangos de esas velocidades. Entonces, miren, es muy importante que nosotros cuando hagamos los cálculos nos cercioremos de que esas velocidades se encuentren dentro de sus rangos, ¿cierto? Para evitar esto, miren, esas velocidades, repito, son tan grandes que las presiones, compañero, las presiones que se presentan, esas presiones de succión también son bastante bajitas y son tan bajas que, mire, estamos hablando de que los materiales con los que están hechos las bombas son de bronce, pero no es cualquier bronce, es un bronce fosforado, es un acero inoxidable. Pero miren, son tan grandes, ¿cierto? Que mire, es capaz de quitarle esos granitos de ese material. Estamos hablando que eso comienza desde un proceso microscópico, ¿no? ¿Cierto? Y se va volviendo visible, ¿no? Y como eso no es una sola bombita, es que son varias las bombitas que causan esa implosión, son varias, ¿listo? Entonces, eso pues, muchachos, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Mire, son cuestiones delicadas, ¿listo? Son varias las bombitas y son varias eso no es que llegó una bombita y ya le sacó el material, no. Son el efecto de varias por segundo, varias bombitas que implotan, ¿cierto? En el mismo sitio por segundo. Y como eso no se hace hoy y ya no volvió a hacerse, no, sino que eso es paulatino, eso es todos los días que usted ponga a funcionar la bombita, ¿cierto? Empieza a dar eso. Y entonces la repetición de todos esos efectos es lo que produce que se vaya desgastando, ¿cierto? Se vaya saliendo cada uno de esos granitos y todo eso. ¿Listo? Sí, eso es algo crítico y bueno que ustedes desde ahorita lo empiecen a analizar y lo tengan presente cuando ya les toque enfrentarse a este tipo de temas. ¿Ok? Bueno, señores, entonces, a continuación, señores, estábamos aquí. Listo, ahora sí, vamos con un nuevo tema que tiene que ver con la parte de temperatura y calor. ¿Listo? ¿Alguien me puede decir cuál sería la diferencia, si la hay, entre lo que es temperatura y lo que es calor? ¿O será que es lo mismo? ¿O cómo podemos nosotros entender esa diferencia, si la hay, repito? Profe, Señor. yo que tenga entendido que la temperatura es lo que es interno del cuerpo, mientras que el calor es lo que emana, pues pienso yo que es lo que es, creo, Ajá. ¿no? Sí, listo. Sí, va bien, sí, señor. Por ahí es. Pues, calor es el movimiento, o sea, de las partículas, es la energía que existe, y la temperatura es la Es forma la energía. en la que, Ajá. en la ¿La que temperatura? medimos esa energía. O sea, pues la manera Verá, es con como se representa esa energía, pues, en temperatura. Bueno, listo. Por ahí van bien. Sí, profe. Por ahí la idea. Temperatura es lo que se... Yo Evelyn. tenía entendido que calor es como transferir ese tipo de energía, ¿no? Y en sí la temperatura es como medirla, como que las moléculas internas, creería. Vale, listo. Yo creo que, vea, ustedes están como bien ubicaditos. Juan Manuel. Temperatura no es lo que nosotros sentimos, o sea, por ejemplo, decimos está haciendo frío, eso es temperatura. Y calor es la velocidad con la que se mueven las partículas dentro de un cuerpo. Según, yo creo que es eso. Pues, Vale. profe, como decimos que el calor es la energía, ¿no? Por ahí yo escuché a un compañero decir que es la energía, ¿no? Sí. Entonces, pues, se podría concluir que pues la temperatura es la medida de ella, es la medida de la energía. Pues también se puede decir que la temperatura es el nivel como térmico que tiene un cuerpo. Un nivel térmico que tiene un cuerpo. Muy bien. Vale, chicos, yo creo que todos ustedes tienen la razón. Entonces, para explicarlo más bonito, lo voy a explicar con una analogía, ¿cierto?
o con dos analogías. ¿Listo? Vamos a mirar esto. A ver. Vamos a mirar, ¿cierto? Aquí vamos a imaginarnos que hay una montañita, ¿cierto? Y aquí vamos a imaginarnos esto. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un ciclista. Y aquí también tenemos al ciclista. Listo, imaginemos eso, ¿vale? Este podría ser un ejemplo bueno. Aquí está el punto A, aquí está el punto B, aquí está el punto A y por aquí está el punto B. Supongamos que el punto B está a la misma distancia, el punto A está a la misma distancia. Bien, y también hagamos otra analogía, esta vez hagámosla con hidráulica. Entonces imaginémonos, miren, que aquí tenemos un tubo, ¿cierto? Un tubo en donde el fluido está dirigiéndose desde el punto A al punto B, ¿cierto? Y para hacer la equivalente, pues entonces, nuevamente, aquí tenemos la tubería desde el punto A hasta el punto B, ¿ok? Vamos a imaginarnos que, aquí no lo hice como tan apreciable, pero imaginémonos que tiene un poquito de inclinación. Imaginémonos que sí hay una inclinación, poquita, pero sí la hay. ¿Cierto? Imaginemos algo como esto. Listo. ¿Ok? Entonces, hago la primera pregunta. ¿Cuál de estos dos ciclistas, el ciclista 1 o el ciclista 2, ¿cierto?, baja con mayor velocidad? ¿El que está en el gráfico 1 o el que está en el gráfico 2? El gráfico A. El gráfico 1, ¿cierto? Sí, Mire, es bien visible, es bien entendible ese, ¿no? Gráfico 1, ¿no? Él baja con mayor velocidad. ¿Por qué baja con mayor velocidad? Porque aquí, miren, tiene mayor tipo de energía. Si se dan cuenta, miren, primero tiene una mayor pendiente, tiene una mayor velocidad aquí, ¿cierto? Bueno, la energía potencial para ambos bienes es la misma, pero este ciclista 1, mire, tiene mayor velocidad, por lo tanto tiene una mayor energía cinética. Entonces él se va a desplazar con mayor velocidad acá. Bien, ahora miremos el ciclista 2, mire, esto no es tan empinado, ¿cierto? La velocidad 2 va a ser menor que la velocidad 1. ¿Listo? Y bueno, listo, esa es la situación. Ahora, imaginémonos, muchachos, en la parte de la tubería, ¿cierto? Tenemos dos casos también, el caso 1 y el caso 2. Ambos tienen una inclinación. Les pido el favor que aquí entiendan que esto es una pequeña inclinación. Y entonces observemos, miren, ¿qué le pasa al fluido que está por esta tubería en la sección 1? O más bien, entre los dos, ¿cuál se desplaza con mayor energía? ¿El fluido de la figura 1 o el fluido de la figura 2? ¿Por qué? El de la figura 1, porque tiene mayor grado de inclinación. Porque tiene mayor grado de inclinación. ¿Cómo, compañero? Mayor energía cinética. Mayor energía cinética, mayor energía potencial, ¿cierto? Y entonces, esto lo podemos expresar de una manera más sencilla, miren. Es el punto que está, perdón, el fluido cuando pasa por A, ¿cierto? Tiene una presión inicial mayor, ¿cierto?, que cuando pasa por B, ¿cierto? Ojo, la presión en A es mucho mayor que la presión en B, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí en este gráfico 2? Entonces, miren aquí, la presión en A, ¿cierto? Obviamente es mayor que la presión en B. ¿Por qué? Porque pues sí tiene una inclinación, ¿no? Pero no es tan grande, miren, no es tan grande como esta presión acá. ¿Qué hace que un fluido se mueva? Una
de las razones principales para que un fluido se mueva, ¿cierto? Es la presión, ¿cierto? La presión en este punto de aquí debe ser más grande que la presión en otro punto por donde se desplace el fluido. ¿Qué pasaría si yo tengo un tubo de estas condiciones? Mire, es un tubo horizontal, ¿ya? Y yo quiero desplazar fluido. Entonces pregunto, ¿será que el fluido en la sección 1, ¿cierto? Aquí están los manómetros, ¿ya? ¿Se va a desplazar a la sección 2? Si la presión en 1 es igual a la presión en 2, ¿ustedes qué dicen? No, profe, yo diría que no. No, exactamente. No, pilas con lo que les estoy diciendo. Si las presiones son iguales, no hay movimiento del fluido, ¿cierto? No se desplaza el fluido. ¿Listo? El fluido se queda estático. Para que haya movimiento del fluido, tiene que haber una diferencia de presión. Y siempre el fluido se va a desplazar desde el sitio que tenga mayor presión hacia el sitio que tenga menor presión, no de manera contraria. ¿Vale? Entonces, ¿para qué explicamos eso? Primero, es muy importante hacer la aclaración que creo que la mayoría lo hizo. Calor es un tipo de energía. Un tipo de energía. ¿Cierto? Es un tipo de energía. A ver, copiemos bien eso porque no se mira bien. Es un tipo de energía. ¿Cierto? Eso es calor, un tipo de energía, así como lo es el trabajo. El trabajo es otra forma de energía y eso está establecido en la primera ley de la termodinámica, ¿listo? Entonces, son formas de energía como lo es la electricidad, ¿cierto? Y como lo es la energía cinética, en fin, son formas de energía. El calor es una forma de esas energías. ¿Profe, el calor no es el movimiento de la energía? Y para complementar lo que usted está diciendo, el calor normalmente se lo define como energía en tránsito. ¿Listo? O sea, en movimiento, energía en movimiento, exactamente. ¿Listo? Así como se define la electricidad también, ¿no? La electricidad, ¿qué es? Electrones en movimiento, ¿cierto? Más o menos. ¿Y qué es la temperatura? Entonces, la temperatura es como en el caso de los fluidos, mire la presión. O sea, es el nivel de energía que permite que ese calor se ponga en tránsito. ¿Sí me hago entender? Aquí también, miren, en el caso de los fluidos, ¿qué mirábamos? ¿Cierto? Para que el fluido, ¿cierto? O el caudal se ponga en movimiento, necesitamos que haya una diferencia de presiones. Acá, para que este calor empiece a fluir, ¿cierto? Se necesita que haya una diferencia de temperaturas. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo un recipiente, mire, un recipiente, ¿cierto? Aquí, con agua, ¿no? Para que el calor de la hornilla, ¿cierto? De esta hornilla que está aquí, se transmita al agua, esta agua pues tendría que estar a una temperatura 1 menor que la temperatura de la hornilla, ¿cierto? Que la vamos a representar aquí con T2. Entonces, si esta temperatura T2 es mayor que la temperatura del agua, pues entonces el calor empezará a fluir desde, o sea, esa forma de energía empezará a fluir desde la hornilla, ¿cierto? Hasta el fluido, aquí en este caso agua, pasando pues por este material por esta olla, pues, ¿listo? Entonces, eso pues debe quedarles claro ahorita, ¿no? El calor es una forma de energía, o como le dijo el compañero, es energía en movimiento, y la temperatura son los niveles en los cuales se encuentra ese calor, ¿cierto? Como, por ejemplo, en el caso si hablamos del agua, es el símil del calor, el símil de la temperatura, en el caso del agua viene a ser la presión, y el símil del calor, en el caso del agua, viene a ser el agua en movimiento, o también llamado caudal. ¿Sí me hago entender? Coloquémoslo aquí. Entonces, la temperatura, ¿cierto? Si hablamos del agua, vendría a ser como la presión, ¿cierto? Y la energía, que acá llamamos en movimiento, calor, ¿cierto? Nos vendría a representar en el caso del agua el caudal, ¿cierto? O flujo en movimiento, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se produce el calor? Cuando hay una diferencia de temperaturas. ¿Cuándo se produce caudal o fluido en movimiento?
cuando hay una diferencia de temperaturas. ¿Listo? Eso, pues repito, es lo que tiene que quedar claro ahorita. ¿Sí estamos bien, más o menos? ¿Sí, muchachos, más o menos? Sí, profe. Bueno, ahora verán, la temperatura se la puede definir desde dos puntos de vista. Uno macroscópico, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿cierto? Y otro desde el punto de vista microscópico, ¿cierto? Y desde el punto de vista microscópico, pues ya tiene que ver es con el movimiento de los electrones, ¿cierto? Que conforman el material sobre el cual nosotros estemos tratando. Entonces nosotros sabemos de que todo cuerpo, ¿cierto? En su interior todo cuerpo va a estar sus elementos, sus constituyentes, en este caso moléculas, electrones, átomos en general, todo va a estar en movimiento, todo, así sea un ladrillo, sea el cemento, sea madera, lo que sea, todos sus elementos constitutivos van a estar en movimiento, ¿cierto? Entonces, miren, internamente la temperatura se la representa como ese movimiento que tienen esas partículas, ¿sí? Entre más movimiento tengan esos átomos, tengan esas moléculas, mayor temperatura va a tener ese cuerpo. ¿Cómo así? Entonces observemos nosotros, por ejemplo, un pedazo, una cuchara, muchachos. Creo que este sería el ejemplo aquí. Imaginemos aquí una cuchara, ¿sí? Ustedes pueden hacer el experimento bien rápido, ¿sí? Llegan y ponen a calentar agua, ¿cierto? Ponen a calentar agua y meten la cuchara ahí, ¿sí? La cuchara en un principio estaba fría, ¿no? Y ustedes con el tacto lo pueden sentir. Estaba fría y lo tocan y dicen, sí, no hay ningún problema. ¿Eso qué quiere decir desde el punto de vista interno? Entonces, si hacemos un zoom de esto, ¿cierto? Miren, si hacemos un zoom, quiere decir que sus moléculas que componen a la cuchara no estaban quietas. Ojo, sí se estaban moviendo, pero en este caso, cuando hablamos de estos conceptos de temperatura y calor, nosotros analizamos qué tipo de movimientos tienen esos átomos. Entonces, miren, esos átomos tienen movimiento de vibración, ¿cierto? El átomo está así, ¿cierto? Están vibrando, unos con otros están vibrando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Listo, estaba fría, pero tenía unos pequeños movimientos de vibración. Pero ¿qué pasó cuando usted metió esa cuchara, ¿cierto?, en esta agua que se estaba calentando? Pues entonces, mire, el calor del agua que estaba aquí, ¿cierto?, como estaba en tránsito, estaba en movimiento, pues mire, y como el agua estaba a una temperatura mayor, entonces ese calor se fue transfiriendo aquí. ¿Y qué fue o cómo se vio representado en las vibraciones de las moléculas? Que esas moléculas empezaron a vibrar más duro, más fuerte, mire, empezaron a vibrar más fuerte, ¿cierto? Entonces las vibraciones fue mayor, ¿listo? ¿Y eso cómo se representa o cómo lo podemos nosotros matemáticamente cuantificar? Pues mire, esto hace que estos átomos empiecen a desprenderse, ¿cierto? Empiecen a moverse, ¿no? Los electrones, perdón, de esos átomos empiezan a desprenderse y entonces empiecen a moverse, ¿cierto? Por todo el material, en este caso de la cuchara, ¿cierto? Y entonces se empieza a decir pues que esos átomos empiezan a tomar una velocidad, ¿cierto? Y como nosotros sabemos, la velocidad está intrínsecamente relacionada con la energía cinética, ¿cierto? Y sabemos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿ok? Entonces, entre mayor movimiento tengan estas moléculas, estos átomos, ¿cierto? Entre mayor sea esa vibración, mayor va a ser la energía cinética que tengan, ¿cierto? Y al ser mayor esta energía cinética, ¿cierto? Su temperatura se va a ver afectada, ¿listo? Entonces, la temperatura, desde el punto de vista interno, ¿cierto?, es una medida de qué tanta energía, en este caso cinética, tiene un cuerpo, ¿listo? ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Esa es como la otra visión que se tiene de cómo se puede contextualizar el concepto de temperatura. ¿Ok? Sí, profe. Sí. Bueno. Ahora otro concepto importante es el concepto de equilibrio térmico. Permítame.
borremos esto de aquí. ¿Qué entendemos por equilibrio térmico? ¿Qué entenderían ustedes, señores, por equilibrio térmico? ¿Qué es para ustedes equilibrio térmico? Cuando dos objetos están como conectados y tienen la misma temperatura, Excelente. Están al mismo nivel. Eso, a la misma temperatura, eso es. Entonces, observen, volvemos nuevamente, ¿cierto? Tenemos aquí mi vasija, ¿cierto? Para hervir agua, ¿ok? Entonces tenemos aquí el agüita, ¿cierto? Y aquí está mi hornilla. Entonces, miren, esta agua empieza a hervir. Entonces, ojo, ya llegó el agua, ya se calentó, ¿listo? Y vamos a colocar en este momento, la sacamos de la hornilla, ¿listo? La sacamos de la hornilla y le colocamos un termómetro. Profe, qué pena, usted está compartiendo porque no se mira nada. Ahí está. Entonces, observen, miren. Esta es agua hervida, ¿cierto? Y usted coloca un termómetro. Entonces, si usted quiere tomar la medida exacta de esa agua, ¿qué debe hacer? Usted no puede llegar y colocar el termómetro y ahí mismo sacarlo y medir. No, señor. ¿Por qué? Porque el termómetro, antes de meterlo, cuando estaba aquí, ¿cierto? Él tenía una temperatura. Él estaba en contacto con aire, con el aire que estaba por acá afuera, ¿cierto? Y ahí lo que estaba, pues, era midiendo esa temperatura del aire. Cuando usted lo mete aquí, como el agua de aquí tiene una temperatura diferente, más alta, ¿cierto? Entonces, primero, el termómetro lo que hace es ceder, perdón, el agua que está aquí, como está más caliente, lo que hace es darle parte de ese calor al termómetro. Y este termómetro, como estaba más frío, lo que hace es recibir parte de ese calor. ¿Y hasta qué punto recibe y hasta qué punto el agua le da calor? ¿Cierto? Entonces, esta agua le da calor, ¿cierto? Hasta que este termómetro, que es un segundo cuerpo, ¿cierto? Entre, o más bien, se acondicionen los dos y lleguen a una temperatura promedio, ¿cierto? Una temperatura en medio de la temperatura que tenía el agua, supóngase que era 100 grados centígrados, y este termómetro, digamos que tenía unos 20 grados centígrados afuera. Entonces, él cuando empezó a recibir temperatura, ¿cierto? Supongamos, él llegó a 40 grados centígrados, ¿cierto? ¿Ya? Y esta agua también le empezó a ceder calor hasta que el agua también llegó a 40 grados centígrados, ¿listo? Ojo, 40 no es la mitad de 100, ¿cierto? Ni nada de eso. Simplemente una temperatura en medio de 100 y 20 grados centígrados. Entonces, cuando los dos cuerpos llegaron a la misma temperatura, ¿cierto? Hubo la transferencia de calor del agua al termómetro, ¿cierto? En el momento en que llegan a esas dos temperaturas, ya no hay más transferencia de calor, ¿cierto? Y ahí es donde se habla que hay un equilibrio térmico. Cuando los dos cuerpos que entran en contacto, ¿cierto? Llegan a una misma temperatura. Ahí deja de haber transferencia de calor y los dos cuerpos, pues, quedan con igual temperatura. Eso es un equilibrio térmico. ¿Listo? Bueno, dentro de la termodinámica, señores, aparece otro concepto que es bien importante, ¿ya? Y es el siguiente, miren. Imagínense usted que tiene estos dos sistemas, como los ven ustedes en esta primera imagen, ¿no? En donde, miren, este es un cuerpo. Acá vemos también otro cuerpo, un cuerpo B, cuerpo sistema B. Y por acá abajo vemos otro cuerpo, que es el sistema C, ¿sí? Y se hace este experimento en una cajita que decimos que es adiabática. ¿Eso qué quiere decir? Una cajita que me permite que todo el calor que tiene cada uno de estos cuerpos se conserve y no haya una conexión con el medio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Miren, se aísla, por ejemplo, el sistema A o el cuerpo A del sistema B por medio de un aislante. Vamos a decir que es un aislante ideal. ¿Eso qué quiere decir? Que no me va a permitir que haya transferencia de calor del sistema A al sistema B o del sistema B al sistema A. ¿Listo? Me lo va a aislar. Pero
Por el contrario, el sistema A lo ponemos en contacto con el C mediante un excelente conductor de calor. ¿Listo? Y lo mismo, el sistema B lo ponemos en contacto con el sistema C mediante un conductor, excelente conductor, ¿cierto? Y miramos qué pasa. Pues, ¿qué va a pasar? Ojo, cada uno de estos cuerpos quiere decir que estaba a diferente temperatura y por eso se habla de un cuerpo A, un cuerpo B y un cuerpo C, o un sistema A, un sistema B y un sistema C. Cuando se pusieron en contacto, muchachos, el cuerpo A o el sistema A con el sistema C, ¿cierto? ¿Qué pasó? Pues que hubo una transferencia de calor entre estos dos sistemas. No sabemos si fue de la A a la C o de la C a la A, el todo fue que hubo una transferencia de calor, ¿cierto? Y lo mismo, miren, como el sistema C estaba en contacto con el sistema B, pues igualmente, ¿no? Hubo una transferencia de calor. ¿Hasta qué punto? Como ya lo expliqué antes, hubo esa transferencia de calor hasta el punto en el cual las temperaturas, ¿cierto? Del A, ¿cierto? Con la del C, se igualaron, ¿cierto? Y la temperatura del B también se igualó con la del C. ¿Listo? Una vez que pasó eso, ¿qué se hizo? ¿Ya? Se hizo el otro laboratorio, que fue el siguiente, otra experiencia, ¿no? Llegó y se cambió, miren. Este conductor, miren, que estaba antes aquí, mírenlo, que es este mismo de aquí, se lo colocó aquí, en medio del sistema A y del sistema B. Y se aisló estos dos sistemas, el A y el B se lo aisló del sistema C, por medio de un excelente aislante, es decir, un elemento que no me permite que haya transferencia de calor del C a ninguno de estos de aquí, ¿cierto? No me permite que haya eso. Y entonces, ¿qué creen que pasó, señores? ¿Será que hubo transferencia, sí o no, del sistema A al sistema B o del B al A? Del B al A sí hay transferencia, pero de A o al C no. ¿Hay transferencia? Sí. De la Del al B C o al B al C ya no hay. Sí hay, pero el único que no es el C ahí. El único que entonces, ojo. Es el C, el sistema C. El resto de los dos calores de los dos sistemas van a terminar teniendo un equilibrio de temperatura. Bueno, entonces, bueno, vuelvo y le recuerdo, ¿no? Verá, acuérdense que en el primer caso, en la primera experiencia, había transferencia de calor entre el sistema A y el sistema C, ¿cierto? Y lo mismo entre el sistema B y el sistema C, mire, hubo transferencia de calor. ¿Hasta dónde? Como ustedes ya lo saben, pues hubo esa transferencia hasta que estas temperaturas de cada uno de estos sistemas se igualaron, ¿sí o no? Se igualaron, mírenlos, se igualaron, ¿cierto? En otras palabras, mire, la temperatura de A, ¿cierto? Era igual a la temperatura del C y la temperatura del B era igual a la temperatura del C, ¿cierto? Y recuerden, entre el sistema A y el sistema B no había transferencia de calor. ¿Por qué? Porque había un excelente aislante. Ahora, ¿qué se hizo? Lo que se hizo fue cambiar ese aislante que estaba aquí, miren, en medio del sistema A y B, se lo colocó aquí, miren, se lo colocó horizontal. Entonces ya no hay transferencia entre el sistema C y el sistema A. Pero en su defecto, se cambió, miren, el aislante que separaba al A, al cuerpo A y al cuerpo B, se lo quitó y en vez de eso se colocó un excelente conductor entre el A y el B. Entonces pregunto, ¿hay transferencia de calor entre el A y el B? No, Sí, porque ¿no? ya el sistema C los colocó como en equilibrio. Exactamente, esa es la respuesta correcta, mire. El sistema C, muy bien, los colocó en equilibrio, ¿cierto? Y si se dan cuenta, mire, vea lo que estoy colocando aquí, mire. La temperatura A es igual a la de C y la temperatura B es igual a la temperatura C. En otras palabras, mire, esta temperatura C, que es igual a la temperatura B, la puedo reemplazar aquí, mire. Entonces puedo decir que la temperatura A es la misma temperatura en B, ¿ya? En otras palabras, miren, como la temperatura de A es igual a la temperatura de B, no hay transferencia de calor. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho desde el principio de este tema es que para que haya una transferencia de calor o haya una energía en movimiento, se necesita que haya una diferencia de temperaturas, ¿cierto? Y entonces aquí vemos que ya no hay esa diferencia de temperatura. ¿Listo? Entonces, como conclusión de esto, ¿qué podemos sacar? Entonces, podemos decir lo siguiente. Miren. Dos sistemas se encuentran en equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura. Esa es la primera conclusión, ¿listo? Dos sistemas se encuentran en equilibrio
si tienen la misma temperatura. Bueno, eso ya lo sabemos. Y algo importantísimo, ¿cierto? Que es lo siguiente. Si dos cuerpos, pongan atención, ¿no? Si dos cuerpos, en este caso el A y el B, se encuentran en equilibrio con un tercer cuerpo, que en este caso es el C, ¿cierto? Entonces, ojo, vuelvo, repito, si dos cuerpos, el cuerpo A, se encuentra en equilibrio con el cuerpo C, y el cuerpo B también se encuentra en equilibrio con el cuerpo C, ¿cierto? Entonces, el cuerpo A y el cuerpo B también están en equilibrio. Eso es una ley. Esa ley se conoce como la famosa ley cero de la termodinámica, que es el título que aparece aquí. Vuelvo y repito. Entonces, si el cuerpo A inicialmente está en equilibrio con el cuerpo C y el cuerpo B está en equilibrio inicialmente con el cuerpo C, entonces, como resultado, podemos decir que el cuerpo A está también en equilibrio con el cuerpo B. De una manera más sencilla, ¿cómo podemos explicarlo? ¿Cómo podemos explicar esto? Profe, señor, tengo una pregunta. O sea que ahí, ¿qué temperatura toman? ¿La mayor temperatura o la menor temperatura? Mire, es muy buena la pregunta. Entonces la respuesta aquí, vamos con este ejemplo. ¿Qué temperatura tiene en este momento el termómetro? La temperatura inicial, que era cuando estaba aquí, 20 grados centígrados, o la temperatura del agua aquí cuando no está el termómetro, que era de 100 grados centígrados. ¿Qué temperatura tomó el sistema? Si se da cuenta, no tomó ni 20 grados, que era la inicial, ni 100 grados. ¿Qué temperatura tomó? Una temperatura intermedia, que fue en este caso 40 grados centígrados, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Una temperatura intermedia. No sabemos cuál, pero es una temperatura en la cual, ¿cierto? Este termómetro llegó y alcanzó a recibir la cantidad necesaria de calor y esta agua alcanzó a darle la cantidad necesaria de calor, ¿cierto? Llegó a un punto en donde llegó a equilibrarse esas temperaturas. Hasta ahí, ¿cierto? Le dio calor. Y esa temperatura, pues, va a ser una temperatura intermedia. No va a ser ni la inicial ni la final. Siempre va a ser una temperatura intermedia que no va a ser exactamente el promedio. Si no, repito, eso ya depende de otras variables como la cantidad de masa que tengan los cuerpos que van a estar en contacto. ¿Sí, compañero? Sí, profe, gracias. Vale. Entonces, vean, pongan atención. ¿Cómo indicamos mejor, cómo pueden entender mejor ustedes esta ley cero de la termodinámica? ¿No? Entonces, yo tengo dos cuerpos, ¿cierto? Digamos aquí agua. Y por aparte, miren, yo tengo aceite también, imaginemos, ¿cierto? Entonces, tengo aquí un tercer cuerpo, miren, que lo vamos a denominar termómetro, ¿cierto? Termómetro, ¿cierto? Entonces, esta agua, yo mido, por ejemplo, meto el termómetro aquí en el agua, ¿sí? Y observen, miren, yo meto el termómetro aquí en agua y al tomar la temperatura aquí, yo digo que la temperatura del agua es de 30 grados centígrados. Luego, después de un rato, vuelvo y hago el mismo experimento, pero en este caso con aceite, ¿cierto? Y al tomar la temperatura del aceite, quiero que se den cuenta que estos dos cuerpos, el agua y el aceite, son dos cuerpos que se encuentran en dos partes totalmente diferentes, no están en contacto, ¿cierto? Pero entonces, llego aquí y tomo la temperatura del aceite y me doy cuenta que la temperatura del aceite, al tomarla, me da 30 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, observemos aquí lo siguiente. Este ya es un experimento real. Estos son experimentos ideales, los que estaba colocando aquí. Esto ya es un experimento real, ¿cierto? Entonces, observemos. Aquí vemos el mismo ejemplo que hicimos aquí en esta cajita, ¿cierto? El cuerpo A viene a ser el agua, mire. El cuerpo B viene a ser
el aceite, miren, este es el cuerpo B, y el termómetro viene a representarme el cuerpo C, mírenlo aquí, ¿cierto? Entonces observen, miren, al decir que el termómetro tiene 30 grados centígrados en el agua y tiene 30 grados centígrados en el aceite, ¿qué estamos diciendo? Que estos dos cuerpos, el A y el B, se encuentran en equilibrio térmico. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí me entendieron la idea? Se encuentran en equilibrio térmico. Equilibrio térmico. ¿Cierto? ¿Ok? Listo, señores. Entonces esa sería como la ley cero, la primera ley en realidad que se debe manejar cuando se habla de termodinámica. La termodinámica tiene, creo que 3 leyes, si no estoy mal, la ley 0, la 1 y la 2, ¿cierto? Y en estas se basa casi todo el estudio de la famosa termodinámica. Bien, señores, por el momento dejamos ahí y ya nos vemos, si Dios lo permite, la próxima clase. ¿Listos? Espero pues que haya sido provechoso. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, Sandrita. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, profe. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. Bien. Chao, muchachos, que estén bien, se cuidan. Gracias, Chao, profe. Evelyn. Bueno, cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno.